suspender la clase, no estaba bien, sí estaba medio gripado, así que no estaba en condiciones de dar la clase, ¿sí? Como ustedes se merecen tener una clase de consulta y demás, decidí hacer eso, bien, suspender la clase. Hoy vamos a hacer una clase de consulta respecto a esa actividad y se extiende una semana más del cuestionario, ¿sí? El cuestionario habrán podido observar que no tiene límite de tiempo, bien, una vez que ustedes lo abren no tiene límite de tiempo, pueden cerrarlo tranquilamente y no pasa nada. Buenas noches, profe, disculpe, recién mencionó. Buenas noches, bien, perfecto, no pasa nada. Estábamos hablando del tema del cuestionario, de que se extiende una semana más. Sí, por ahí lo que no tienen que tocar es finalizar cuestionario, enviar cuestionario, porque ahí sí, lo van a enviar y si no lo terminaron, no van a poder volver a acceder. Yo lo envié, solamente lo que me costó un punto nomás. Bien. Sí, o sea que igual, ¿sabe por sí si está mal o está bien? Ya la cagué. Sí. Lo que tiene ustedes es que hay, es justamente por eso que lo estoy mencionando, es que hay muchas respuestas que no están ingresadas, ¿sí? Es como si no las hubiera resuelto. Claro, profe, porque tengo la hoja acá con los cálculos y ingresé todas las respuestas. Bien, bueno, eso también es otra cosa, no van a tener la retroalimentación hasta el 23, ¿sí? Una vez que terminan todos, tienen todas las respuestas, porque si no, es fácil, ¿no? Lo hace uno, se sacrifica por todo y le pasa la respuesta. ¿Eso es automático, profe, o lo corrige usted? No, es automático, pero la retroalimentación ustedes la ven el 23. Es automático, pero el día 23. Bien. Bueno, sin nada más que acotar, voy a ir proyectando pantalla, ¿sí? No tengo activado el Office, así que no tengo ninguna pizarra blanca, por ende van a ver mi pantallita de Paint, donde están las consignas, y vamos a ir desarrollando por acá, ¿sí? Son 3 ejercicios distintos, pero son los ejercicios... Profe, ¿de qué trabajo es ese? Disculpe. De la actividad 1 que está en la plataforma, bien, del cuestionario. ¿Sí? A ver. Voy a abrirlo, así lo pueden ver dónde está. Y estamos todos hablando de lo mismo. Profe, si desaprobamos eso, ¿usted nos va a desaprobar la materia? No, o sea, a ver, es la primera actividad, ¿sí? Esta primera actividad no los puedo desaprobar por esta actividad. No es una prueba. No es una evaluación, es una actividad, bien, el nombre lo dice, es actividad. Bueno, por ahí lo hago con el tema. Lo hago con los cuestionarios porque es mucho más simple la corrección. Bien, ustedes tienen que ingresar directamente las respuestas, ¿sí? No tienen que mandarme todos los cálculos. Después obviamente sí vamos a hacer ese tipo de ejercitación, pero son estrategias. Bueno, ¿dónde está esa actividad? Bien, está acá justamente en el inciso de teoría, circuitos RLC. Esta es la actividad. Bien, dice 5 de 25 intentados porque hay 5 personas que ya lo comenzaron el cuestionario, ¿sí? Si yo ingreso acá, veo quiénes son esas personas que lo están intentando, quiénes son esas personas que ya lo iniciaron y quién lo envió, ¿sí? Bueno, ahí está el cuestionario, como les decía, la fecha es el 23 de junio, ¿sí? Una semanita más, era para hoy, pero como no tuvieron la clase pasada, se estira una semana. Vuelvo a repetir esto, no tiene límite de tiempo. ¿Cómo que no lo aparece? Tenés que entrar a la materia, amigo, si no te aparece abajo, porque a veces es medio engañosa. Me equivoqué de montaje de operación, me equivoqué. Ajá, puede ser. Bueno, ahí está. Bien. Les estaba diciendo que no tiene límite de tiempo. Una vez que lo ingresan, ustedes pueden cerrar la aplicación sin ningún inconveniente para volver a continuar el intento. Si tocan finalizar intento o enviarlo, ahí si hacen eso ya da por terminado el intento, no pueden restablecerlo. Bueno, lo que sí están todas las confirmaciones necesarias, ¿sí? Cuando ustedes van a enviarlo y dice enviarlo, ¿está seguro que desea enviarlo? Y ustedes tienen que confirmar una vez más para evitar que pase eso. Bien,
Bueno, lo que voy a compartir ahora es la pantalla del Paint, ¿sí? Donde se ven tres ejercicios, de los cuales dos son muy similares a los que están en la plataforma, ¿sí? Para que los veamos de ejemplo, ¿bien? ¿Cuáles serían esos ejercicios? Este es el 1, este es el 2 y a este lo vamos a llamar 3. Bien, la consigna del 1 y del 2 es: para los problemas propuestos, dibujar los diagramas fasoriales y de impedancias y determinar las constantes de los circuitos en serie, suponiendo que contiene dos elementos, ¿sí? Entonces tenemos que dibujar el diagrama fasorial y de impedancias y determinar las constantes de los circuitos en serie. ¿Por qué vamos a dibujar los diagramas? Porque nos van a ayudar a nosotros a entender el circuito, ¿sí? Bien, vamos a trabajar primero con este 1, que nos dice que tenemos una fuente de tensión de 10 voltios, coseno de 5000T, menos 160 grados, ¿sí? Y tenemos una corriente de 1,33 amperes, coseno de 5000T, menos 73,82 grados, ¿sí? Vamos a dibujar una aproximación de ese diagrama fasorial. Bien. 1. Vamos a hacer una aproximación. Bien. La corriente está a menos 73. Nosotros sabemos que acá vamos a estar en menos 90. Acá vamos a estar en aproximadamente menos 45. Así que vamos a decir que es por acá, ¿sí? Esto va a ser I. Bien. Mientras que la tensión está en menos 160. Sabemos que acá vamos a estar en menos 180. Sigue analizando en el sentido de las agujas del reloj. Así que podemos decir que 160 va a estar aproximadamente por acá. Bien. Acá tenemos la tensión, ¿sí? Ese sería aproximadamente el diagrama fasorial tensión-corriente. Si repasamos un poco todo lo que habíamos visto nosotros, sabíamos que había un componente que hacía que se retrase la tensión con respecto a la corriente. Ese componente era el capacitor, ¿sí? Entonces, lo que nosotros ya viendo este diagrama podemos interpretar es que es posible que haya un capacitor. ¿Por qué es posible que haya un capacitor? Porque la corriente está adelantada con respecto a la tensión, o la tensión está atrasada con respecto a la corriente, ¿sí? ¿Cómo sabíamos por qué estaba atrasada? Porque acá el eje 0, considerando que estos dos fasores giran hacia allá, ¿sí? Va a pasar primero la corriente y después la tensión. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces, lo que vamos a notar es que ya sabemos que hay un capacitor. No sabemos de qué medida, pero sabemos que un capacitor tiene que haber. ¿Qué vamos a calcular ahora? Vamos a calcular la tensión R en la corriente también. Eso, profe, estaba dentro de la teoría que usted había pasado, ¿no? Sí. Todo esto. Bien. El pico. ¿Sí? Si nos dan la tensión y la corriente 1 por
bien. Algo de eléctrico 240. Bien. Pero profe, da 0.94. ¿Qué puso usted ahí 0.40? Me pensé que había puesto 0.40. No, 940. Perdón, si no se entiende. Bien. Tenemos entonces ahora nuestra tensión y nuestra corriente de RMS, que es con lo que tenemos que trabajar. Y acá tenemos los valores pico, ¿sí? ¿Qué podemos calcular ahora? La impedancia. ¿Cómo se calculaba la impedancia? Como tensión sobre resistencia. ¿Qué valor de tensión? El valor de tensión que ya tengo. ¿Sí? Disculpe, profe, el grado ese que usted puso ahí, ¿cómo hizo para el Sale de acá, 33,89? sale de mi fórmula de la corriente es 1,33. Claro, Ya se le da. Bien, voy a empezar a escribir un poco con el teclado, sí, para no... para que quede un poco más prolijo. Bien, entonces vamos a calcular la impedancia. La impedancia era tensión sobre resistencia, ¿sí? Y se restan los ángulos. Y los ángulos, como íbamos a estar dividiendo, se iban a restar. Muy bien. Bien. Para poder restar y para poder tener los ángulos teníamos que trabajar en la forma polar, ¿sí? Entonces ahora tenemos 7,7 voltios dividido 940 miliamperes. 7.07 dividido 940, esto da 7,51. A un ángulo de menos 160 menos 73.82 nos da un ángulo de menos 86,18. Ahí, profe, cuando usted resta, por ejemplo, yo tenía un caso que era menos 25, el orden en el que estaba, ¿no? Claro. Pues yo arriba tengo un menos... Arriba tengo un menos 25 y abajo un 5. Tendría que hacer menos 25 menos... Exactamente, es en el orden, ¿sí? Es el ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente, respetando los signos, ¿sí? Por eso yo dije acá, menos 160, que es este ángulo. Menos, porque la fórmula me dice que se restan, menos 73,82. ¿Qué pasa? Este menos por 82. Bien, bueno, nosotros habíamos dicho que el ángulo que tenga nuestra impedancia, así que es este de menos 86, iba a ser el ángulo que haya entre la tensión y la corriente, ¿sí? Ese menos 86 yo lo voy a ver acá, es aproximadamente igual. Bien, ahí va a estar ese ángulo de la impedancia. Ahora, nosotros podemos también graficar el diagrama fasorial de la impedancia, ¿sí? Bien, acá tenemos el R de los reales y acá tenemos menos JXC. Bien, vamos a dibujar ese fasor que está en un ángulo de menos 86 y es de 7. Vamos a dibujarlo que es aproximadamente por ahí. Bien, supongamos, ¿no? Suponiendo que todo esto nos sale bien. Acá vamos a tener esos menos 86, ¿sí? Y este va a ser el módulo de Z. Bien, ese es el fasor que representa nuestra impedancia. Ahora, como está ubicado en este cuadrante, bien, como está ubicado en este cuadrante de acá, ¿sí? Nosotros podemos decir que nuestra suposición de que había un capacitor es correcta, bien, porque estamos en el cuadrante inferior.
y en ese cuadrante teníamos la reactancia positiva. Y como no está sobre el eje, como hay un ángulo, sabemos que también hay una resistencia. ¿Bien? Sí, ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Ahora, yo sé que mi impedancia está compuesta por una parte real y una parte imaginaria, que esa parte real y esa parte imaginaria van a ser mis componentes, ¿sí? Mis elementos. Entonces, ¿qué hago? Esto lo paso a... voy a dejar de compartir. Tampoco quiero hacer eso, porque sinceramente me equivoqué, no tenía que dejar de compartir porque pierdo los dibujos. Debería estar usando el voy a hacer esto un poquito más rápido. Cuando si te necesito. Bien, acá lo que estoy haciendo es otra vez lo de los cálculos de corriente y impedancia. Esto habíamos dicho que nos daba 7,51 con ángulo de menos 86,18. Y esto después habíamos hecho su diagrama fasorial, que habíamos dicho que iba a estar aproximadamente por acá, ¿sí? Que iba a tener una parte XC. Profe, cuando usted dice que hay una resistencia, es porque el ángulo no se la parte real. Hay una resistencia porque si nosotros tenemos una componente, cuando no había resistencia, cuando nuestro fasor estaba sobre el eje, por ejemplo, si yo tengo un fasor que está acá, no voy a tener resistencia. ¿Por qué? Porque su componente... O sea que siempre es así, en ese eje, en el eje que mostró amarillo está la bobina. Siempre. Sí, sobre este eje va a estar la resistencia inductiva, sobre el I, pero en la parte negativa estaba la capacitiva y el X iba a estar la resistencia. ¿Bien?
teníamos acá era, habíamos dicho que era Z, ¿sí? Con un ángulo determinado que era este de acá. Y este ángulo de acá, que vamos a llamar por ahora gamma, así para ponerle un nombre, iba a ser el mismo ángulo que hay acá, ¿sí? El ángulo de la impedancia iba a ser el ángulo de desfasaje entre mi tensión y mi corriente. Bien, en base al fasor habíamos determinado que lo más seguro es que tengamos una resistencia y un capacitor. Lo más seguro no, vamos a tener una resistencia y un capacitor. Ahora, ¿cómo averiguo yo ese valor? Muy simple. Lo que tenemos acá es la forma polar de la impedancia, donde yo tengo un módulo, ¿sí? Y un ángulo. Pero sabemos que está compuesto por una reactancia capacitiva y una resistencia. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Lo pasamos a su forma rectangular. ¿Bien? Voy a ponerlo acá. En esta, ¿cómo era? Tenía la función del polar en un lado por... Perdón. Rec, porque lo voy a pasar a rectangular y coloco primero, ¿sí? Coma, el ángulo, menos 86.18. Bien, aprieto el igual y ahora nos va a decir que nuestra parte real, ¿sí? Por eso aparece como X, nuestra parte real es de 0,5. Esto es lo mismo que 0,5. Profe, le hago una pregunta. La calculadora había que ponerla en algún modo o algo, porque yo hago lo mismo, me calculo En grados. Bien, me fijo ahora con esta otra. Recién me pasó ¿Ponerlo lo en mismo. grados? Sí, lo tuve que poner en grados, no tiene que estar en radianes. Porque el ángulo este que nos está dando está en grados. 0,05. Bien. Menos J 7,5 vamos a redondear, ¿sí? ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de pasar acabamos de pasar nuestra impedancia polar a rectangular o binómica. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos las componentes, ¿sí? Encontramos este valor de R que está acá, encontramos este valor de R que está acá y este valor de X, C. ¿Bien? Como habíamos dicho antes, la parte real sí era la resistencia, entonces ya podemos establecer que tenemos 0,5 ohm de resistencia, ¿sí? Y tenemos un XC que vale menos 7,5. Ahora, XC iba a ser igual a menos 1 sobre WC. Bien, W yo lo conozco porque es dato, es 5000. Entonces, si yo acá despejo, ¿Por qué aparece ahí con una T en vez de con un... porque el dato de 5000 es solamente W. Bien, ¿cómo habíamos establecido nosotros la fórmula para tensión? Tensión iba a ser igual a tensión pico por el seno de omega T. Bien, tensión pico en este caso es 10 voltios. Seno y coseno son la misma función, nada más que están desplazadas. Y omega T, ¿qué es nuestro omega? 5000. La T es la constante de tiempo y menos 160 es el ángulo en el cual estamos trabajando en este momento. Pero omega es 5000. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí. Sí, se entiende. Perfecto. Acá nosotros tenemos que pescar el capacitor, que el capacitor no va a ser otra cosa que C, es igual a menos 1
sobre omega xc. Menos 6,42, profe. Bien, y acá lo único que tenemos que hacer es despejar, que para esto sí voy a usar el texto porque voy a escribir mucho, menos, que habíamos dicho que era 5000 por menos 7,5. Bien. Ahí Juan ya lo calculó, lo vamos a hacer entre todos. No, porque yo me he calculado nomás el 5000 SWC que te había puesto ahí. Bueno. Menos 1 dividido 5000 por menos 7.5. Y ahí como Puede ser que da en notación y de ingeniería o... Sí, lo más seguro es que sí. No entendí, profe, porque usted ahí dice B que es igual al 10 ese que tenemos ahí y por el seno de 5000, y cuando usted hace eso le da otro resultado. Bien, porque la tensión que tenemos acá es la tensión expresada en la manera de rotación, ¿sí? Yo lo que estoy diciendo acá es que mi fórmula de tensión tiene un valor pico de 10 voltios, ¿sí? Y que gira con la fórmula del coseno a una velocidad angular de 5000, que estamos a menos 160 grados. ¿Bien? Esta es la información que nos está dando la onda. No nos está dando un valor. ¿Por qué? Porque nos está dando toda la onda en sí. ¿Bien? Nos está diciendo cómo es la forma de onda en sí. Nos está dando toda la gráfica de la onda. No nos está diciendo para un punto determinado. Bien, lo que nosotros calculamos acá con la B es igual a 10 sobre raíz de 2, calculamos el voltaje eficaz. ¿Qué era el voltaje eficaz? Era una manera de representar y el seno ahí dentro de ahí donde toda la onda. El seno no entra en ningún lado, el seno lo único que no está es cosenoidal, que como dije anteriormente, el seno arranca en 0 y el coseno arranca un poco más desfasado. Bien. Es la forma general de la forma de mencionar a la tensión alterna, ¿sí? No tenemos que trabajar con el seno. Bien, ¿se entendió más o menos? Sí, bro, entiendo. Bien, ahora lo que vamos a calcular era el capacitor con el dato de la reactancia capacitiva, que era de 7,5, sí, menos 1 dividido 5000 por menos 7,5. Bien, apretamos igual, a mí me da 1 sobre 37.500, que es lo mismo que 26,6 por 10 a la menos 6. Bien, 26,6 por 10 a la menos 6 es micro, y como los capacitores se miden en tensión, es microfaradios, ¿sí? Ahí encontramos entonces las dos constantes del... Profe, a mí me dio menos. Profe, a mí me da... Me da 2,6 por día a la menos 5. Deben haber puesto o 75,500. O sea, se hace menos 1 dividido entre paréntesis, ¿no? 5000 Sí. por...
de una forma a la otra, y acá ustedes ya van a tener el valor de R y en este caso de XC. Si este ha sido positivo, estarían trabajando con, o tendrían el valor de XL, ¿sí? Y después con la fórmula de XC o de XL, dejo acá la fórmula de XL, ¿sí? Por las dudas, XL iba a ser igual a W por L. ¿Bien? ¿Qué se con mide, la fórmula profe? de ¿XL? XL y XC se miden en ohms. L se mide en henries, ¿no? Capacitiva en faradios y la bobina en henries. Ok. Sí. Bien. Con el dato de la velocidad, que la velocidad lo tienen, por ejemplo, la velocidad angular acá es 1000, este va a ser W, ¿sí? Pueden calcularlo. Bien, pueden calcular el componente que le falta. ¿Se entendió este ejercicio? Sí, profe. Sí, profe, Bien. por mi parte. Al momento de responder, profe, hay que poner directamente el último resultado, ¿no? Bien. En este ejercicio es distinto. ¿Por qué? Porque ustedes tenían varios ejercicios, ¿sí? Tenían, por ejemplo, este enunciado de acá. ¿Así se resuelven todo entonces, profe? Sí, profe. En su mayoría sí. Ustedes tenían este enunciado de acá y tenían que completar o el valor del capacitor o el valor de la resistencia. Tenían que como unir con flechas, ¿ven? Donde tenían muchas opciones y ustedes acá tenían la celda de opciones, apretaban la flechita y tenían que elegir una de las constantes del circuito. Por ejemplo, 0,5, bueno, yo sé que la resistencia es 0,5, entonces R igual a 0,5 corresponde a este ejercicio. ¿Ven? Esa era la manera de trabajarlo. No me acuerdo cómo dice el enunciado ahora, pero era de esa manera. Capaz que este ejercicio tiene una bobina de, no sé, 50 milihenrios. Bueno, acá había una opción que era L igual a 50 milihenrios. Ustedes la tenían que seleccionar en este ejercicio. ¿Sí? Bien, sáquenle captura de pantalla, así no lo pierden, por favor. Queda menos de un minuto, salimos y volvemos a ingresar. ¿Sí? Bueno. Acá, si esta manera de escribir la forma de onda es porque nos está dando información, justamente por eso la escribimos de esta manera. Nos está diciendo que una onda senoidal, ¿sí? O sea que gira siguiendo la geometría de un círculo, ¿bien? Es lo que habíamos visto nosotros cuando vimos medición angular. Habíamos visto que si yo al círculo lo descompongo, lo voy desplazando en el tiempo, obtengo la onda senoidal, ¿sí? Podía ser senoidal o cosenoidal dependiendo de dónde arranque. Generalmente el seno arranca desde el cero y el coseno arranca desfasado, ¿sí? Por eso nos está dando esa información. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Además, nos está diciendo que tenemos
una tensión pico en esa onda senoidal, en este caso de 80 voltios, y nos está estableciendo un momento, sí, que es a más 45 grados. Los máximos que corresponde a la señal senoidal, es decir, que carna senoidal, que gira con una velocidad de 1000 radianes por segundo, bien, por T, no sabemos en qué tiempo estamos trabajando, y que está desfasado 45 grados. Entonces toda esa es la información que nos da esta forma de escribirlo. Lo que nosotros podemos deducir entonces es que tenemos un fasor de 80, bien, de 5 grados de desfasaje, bien, y que gira a una velocidad angular de 1000, bien, gira a 1000. Ahora, en esta foto, ¿sí?, nosotros tenemos que establecer un valor de tensión eficaz. ¿Por qué? Porque no tenemos, no sabemos, lo que no sabemos en realidad es qué valor de tensión instantáneo tenemos, ¿sí?, porque no conocemos el tiempo. Tenemos esa incógnita que es el tiempo. Recuerden que el valor instantáneo dependía del tiempo, el instante de tiempo en el cual nosotros tomábamos la medición. Entonces, para parametrizar la tensión, vamos a trabajar con el valor eficaz, bien, o el valor RMS, ¿sí? ¿Qué era la tensión eficaz o qué era la tensión RMS? Iba a ser un valor de tensión continuo que me generaba la misma cantidad de energía que la forma de onda alterna. Esto básicamente en el video que tenían en la plataforma, lo que decía era, ¿sí?, que consideraba todo como una línea recta, ¿ven?, como una forma de... y todas estas porciones por encima las iba acomodando para que empiecen a ocupar toda esa tensión eficaz. Me produce la misma potencia que me produce la corriente alterna, nada más que al ser eficaz yo lo puedo establecer como un valor estándar para cualquier instante de tiempo. ¿Qué es una tensión eficaz? Por ejemplo, los 220 voltios que tomamos nosotros para medir cuando medimos un toma corrientes de la red domiciliaria. Bueno, esos 220 voltios nos van a dar un valor estándar, un valor normalizado, continuo, pero seguimos trabajando en corriente alterna, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a generar esto? Me va a generar que no me interesa el instante de tiempo donde esté trabajando, yo sé que la tensión eficaz va a ser de 220. Bien, por eso nosotros trabajamos con ese valor, porque no conocemos el instante de tiempo, no sabemos cuánto vale T. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, lo entendí. Por mi parte lo entendí más ahora que como lo había explicado antes. Bien, justamente me entendí que me había trabado mucho cuando lo expliqué, por eso quiero hacer hincapié otra vez en esto, ¿sí? Nosotros cuando teníamos la B minúscula era una tensión instantánea. Los valores de tensión instantánea se daban en cualquier instante de tiempo, ¿sí? Por ejemplo,
Si yo analizo este instante de tiempo, voy a tener este valor de potencia instantáneo. Si yo analizo este instante de tiempo, voy a tener ese. Si hacemos el tiempo, calculamos la representación, ¿sí? Esa cuestión alterna. Pero yo puedo decir que es igual para cualquier instante de tiempo. Bien, por eso es que hacemos esa profe, pero entonces acá también lo que nos estaría dando como dato, como usted siempre dice, es el valor pico. Exactamente, el valor pico. Bien, por eso era lo que había escrito.
Mierda. Mierda, me sacó. Resistencia negativa. Claro, pues a ver, ¿por qué creen ustedes que yo llego a esto? Porque yo llego a ese factor que está ahí. Por el tiempo, profe. No, No, es por el tiempo. exactamente. La tensión está como función de seno y la corriente está como función de coseno. Los dos deberían estar en la Las misma dos función. tienen que estar en la misma función. ¿Qué desfasaje hay entre la función seno y la función coseno? Uno. Está uno. No, no sé. ¿No es uno? O 90. La función seno arrancaba acá y la coseno podríamos considerar que arrancaba acá. Un adelantamiento, profe. Claro, pero ¿de cuánto es ese desfasaje? Bien, si esto viene hasta acá, ¿de cuánto era este desfasaje? De 0,5, ¿no? 23. No, ese valor, ese es un ángulo que tiene un valor. ¿No es 90? 135, profe, el ángulo 135. El ángulo de 135 es el desfasaje de la tensión y la corriente. Acá estamos hablando de una función seno pura y una función coseno pura. ¿Cuándo era ese ángulo? No sé, para mí era 90. 180. No lo tiren por saber, para el aire. Es 90. Bien. Yo no sabía. Ahora la No sé, profe, dificultad. Le dije Es 90. 90, profe, yo le dije 90. 90, es 90. Bien. Ahora, la dificultad que tiene este ejercicio es que lo puedan plantear de, bueno, a ver, si yo tengo una función seno y una función coseno, que son distintas, ¿qué va a pasar con ese menos? Me va a quedar igual. Distinto. Voy a hacer algo, discúlpenme un segundo. Bien, ese 90 en realidad, como es otra forma de onda, ¿sí? Como es la forma de onda cosenoidal, quedaría como positivo. Este es un caso excepcional, ¿bien? No le presten tanta atención a eso, sino presten atención otra vez a esto de acá. ¿Y en la actividad nos puso de estos, profe? No, en la actividad no hay eso. Qué bueno. Bien, esto se borraría. Nos queda 45 menos 90 menos 45. ¿Sí? Nos quedaría ese fasor aproximadamente por acá. Bien, ahora con esta interpretación sabemos que tenemos una parte real de la resistencia, ¿no? Y una parte otra vez de XC. Así que el desarrollo sería otra vez el mismo. Pasar esto a polar, de la forma polar, establecer sus componentes. Bien. Eso a rectangular sería 10, menos 45. Sería otra vez 7,07 menos 7,07. Bien, esto va a ser R, esto va a ser X. 45.
por el hecho de que es una función cosenoidal y hay que pasarla a senoidal, ¿sí? O sea que nosotros cuando nos toca un ejercicio así, nosotros lo vamos a pasar directamente a senoidal. Sí, no. Lo mismo no te da la respuesta ya. No. O sea, hay que cambiarlo sí o sí. Sí o sí. Bien. Bueno, tenemos una 45 por acá. Bien. Tenemos una senoidal. Me perdí un segundo. Ya no entiendo nada. Bueno, en fin, profe. Está complicado. Ahora, este es un ejercicio especial, sí, por eso denme, para la clase que viene les explico bien el tema del desfasaje. Bien. ¿Qué tipo de ejercicio no aparece? Ah, bueno, ahí ya otra cosa. No, no. La calculadora la pero hace poco, así que no puedo digo. Bien. Bien, ahí se me debería escuchar bien solamente a través del celular, ¿no? Sí, profe. Perfecto, lo que voy a hacer acá es... tengo que activar también la pantalla y... no, eso no es... ¿Dónde está el celular? Acá está. Bien. Perfecto. Lo dejo acá también en la pantalla por si no lo llegan a ver. Lo que estoy haciendo es anclar acá en la pantalla chiquito por si no lo llegan a ver, la calculadora. Bien.
¿Cómo pasamos de una forma a la otra? Por ejemplo, en esta calculadora que es la FX350, ¿sí? Sí, profe, se ve. Bien, perfecto. Ahí último, hacen doble. Sí, se ve perfecto cuando la clase. Perfecto. ¿Cuál es la tecla que nos cambia eso? Es la tecla esta que dice acá Pol o Rec. Bien, si llega a enfocar. Es básicamente esta que está acá. ¿Sí? Ustedes buscan una tecla que diga Pol o Rec. Bien, en la por ejemplo que estaba que utilizo en la computadora lo tiene en otro lado a ese botón, pero bueno, este suele estar acá, suele estar encima del mouse. Si yo quiero pasar de polar a rectangular, aprieto Pol. Ven y me va a aparecer Pol en pantalla. Ahora, si yo quiero pasar de rectangular a polar, aprieto Pol. Polar, aprieto Rec. ¿Sí? Lo que me tiene que aparecer en la pantalla es a lo que yo quiero llegar. ¿Sí? A menos. Otro lado. Y el ángulo, ¿a qué ángulo está? Cierro el paréntesis y aprieto igual. Esa va a ser mi parte real. Ahora, si yo quiero buscar la parte imaginaria, aprieto alfa, ¿sí? Y la F. Busco la letra F, que en este caso está en rosa encima de la tangente de su llegada. Bien. Aprieto igual y me da menos 7,07. Profe, a mí me da 7,60. Es similar. Bien. Puede ser por la calculadora. Bien. Entonces, ahí tenemos el ángulo. Perdón, la parte imaginaria. ¿Sí? Recuerden que la tecla Shift me activaba todas las funciones que tienen amarillo y la tecla Alfa me activa todas las funciones que tienen en rosa. Vamos a pasar ahora de este 0,07 menos 0,07 a otra vez el ángulo. Pol, porque acá queremos pasar a la parte polar, 7,07, menos 7,07. ¿Bien? Cierro el paréntesis, aprieto igual, me dice que es 9,99, aproximadamente 10, a un ángulo de menos 45. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, se entendió. Bien. Perfecto. Así es como yo lo hago con la calculadora. Es exactamente lo mismo que hacíamos con esta, ¿eh? No estamos haciendo nada raro, nada más que por ahí los botones están en otro lado, ¿sí? Acá donde la cámara. puede ser, no sé. Ahí está, como. Ahí está, bien. Ahora la tecla Pol estaba por encima del más, bien, y Rec estaba acá, pero la función es la misma. Shift rectangular, 10, la coma que en este caso está acá arriba, menos 45, y esta al ser otro tipo de calculadora con más funciones, ya me da mi parte real y mi parte imaginaria. ¿Bien? Pero el procedimiento es el mismo. Aprieto la función de a lo que quiero llegar, pongo la primera componente, la segunda y cierro el paréntesis. Bien.
Bueno, sigo con esto, ¿sí? Teníamos XC, entonces ya podíamos calcular C como 1 menos WC, ¿sí? Es exactamente el mismo procedimiento que hicimos antes, menos 1 dividido 1000 por menos 7.07, 140. Denme, para la clase que viene les explico este tema de ¿El formulario, profe, lo hacemos y lo enviamos? Sí. Sí. Ok. Cerrar los que te